Productor, beatmaker, te voy a mostrar algunas técnicas para hacer tus hi-hat rolls a la hora de hacer instrumentales de género urbano, en el cual pues simplemente vamos a tomar ciertos criterios en los cuales te van a ayudar a hacer grooves, a hacerlos más interesantes al oyente y a hacer ese ritmo más bailable. Entonces, si te interesa, quédate en este video y pasemos a la pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Muy bien, vamos comenzando y primeramente quiero decirte que para crear los hi-hat rolls vamos a tener que tomar en cuenta nuestro 808, también un clap o snare y algunos que otros acordes o melodías. En este caso te voy a mostrar lo que tengo aquí y suena de esta forma. Con esto ya podemos comenzar. Obviamente vamos a activar nuestro canal de los hi-hats y tenemos que tener ya un hi-hat. En este caso yo tengo este, el cual es el que vamos a estar utilizando. Vas a abrir tu piano roll y lo primero que vamos a hacer es identificar el golpe del snare y lo vamos a identificar visualmente con notas fantasma. Simplemente para hacerlas seleccionas, presionas, le das aquí y ya la haces fantasma, tal cual. Entonces vamos a identificar el snare, aquí yo ya lo tengo identificado. Puedes notar, entonces ya identificándolo lo que vamos a hacer es no meter hi-hats, primera regla, no meter los hi-hats donde va el snare. Esto lo que va a hacer es que le va a dar un poquito más de groove y meterlos antes o después del snare para que pueda dar un groove de que viene algo y pum, suena el snare. O suena el snare y luego te agrega algo más que son los hi-hats. Entonces algo básico es agregar hi-hats así rápidos. Puedes notar, entonces vamos agregando estos hi-hats así como rápidos que son bastante básicos y comunes. Aquí por ejemplo podemos meter un roll, pero ya jugando con lo que es la segunda regla, jugar con el pitch del hi-hat. Por ejemplo aquí podemos meter uno. Puedes ver, te da esa sensación como de más groove, más groovy. Entonces podemos meter ahí ese hi-hat y aquí un roll, no sé. Vamos poniéndolo así. Esto ya suena un poquito mejor. Podemos meter un roll ahí. Y tercera regla, jugar con lo que es el velocity. Por ejemplo, podemos jugar con el velocity seleccionando, dando clic derecho y arrastrando. Podemos seguir jugando con el pitch de lo que son los hi-hats. ¿Te fijas? Cuando termina el hi-hat antes de que entra el snare, te da una sensación más groovera, entonces puedes estar jugando prácticamente con esto. Y así sucesivamente puedes seguir haciendo más cosas. Aquí a lo mejor podemos hacerlo más largo para que dé un poco más de groove. También, cuarta regla, respeta también los silencios. A lo mejor el beat necesita un silencio y no necesitamos meter tantos hi-hats. Aquí podemos meter otro, por ejemplo aquí. ¿Te fijas? Le da esa sensación como de más movimiento, te hace moverte un poquito más. Entonces estas técnicas, ya que las tengas, te van a funcionar bastante. Igual
Por ejemplo, si queremos replicar este roll, lo que podemos es hacer copiarlo aquí. Y también lo que podemos hacer es hacer rolls un poco más rápidos. Poniendo aquí, vamos a hacer un poquito más de zoom. Poniéndonos así, presionas Alt y los puedes mover o desplazar más. Si presionas Shift, los podemos arrastrar y listo. Entonces seleccionamos y podemos hacer unos rolls un poco más rápidos. Vamos a escuchar. ¿Te fijas? Otra cosa es que podemos también panear. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos este, damos clic derecho aquí y seleccionamos el paneo, esto lo puedo panear hacia la izquierda. Perdón, a la derecha y hacia la izquierda hacia abajo. Entonces podemos estar jugando, a lo mejor estos de entrada, podemos hacer esto, hacer paneos para que tenga más interés al oyente y más cuando tengan auriculares. Aquí podemos meter otros rolls, por ejemplo aquí. Algo así y poder poner, no sé, otro aquí. Listo. En este caso yo ya tengo unos rolls que ya había hecho anteriormente, que son estos que tengo aquí, y apliqué prácticamente lo mismo jugando con los tiempos del snare, dejándolo que suenen, y también con lo que es el velocity. Aquí estuve jugando un poco con el velocity y podemos escuchar también que suena bastante. Juega con los tiempos, juega con el velocity, juega con los rolls, juega alargándolos o haciéndolos más pequeños. También juega con el paneo para, reitero, que al oyente se le haga más interesante. Y por último, dándole el sazón a esto, te recomiendo mucho que a los hi-hats le implementes un poco de saturación. En este caso, yo voy a implementar una saturación que es esta. Tengo 1, 2, 3, 4 saturadores, pero simplemente está funcionando este. ¿Por qué? Porque este fue el que más me gustó. Este es el que le da un poco más de brillo a esos hi-hats que necesitaba. Vamos a escuchar con y sin. En contexto los voy a poner para poder escuchar todo. Y fíjate cómo si los realzo un poco más. Sin. Y puedes experimentar, por ejemplo, aquí podemos utilizar este nos da otro tono de hi-hat. Este es más robusto. Este es más roto. Este es más agresivo y este es más aireoso. Puedes automatizar que uno entre en una parte u otro en otra parte y vas a tener prácticamente más matices y contrastes con los hi-hats. También te recomiendo que pues agregues un poco más de hi-hats. Por ejemplo, aquí yo agregué este otro que suena de esta forma. Sin. Este está como si fuera un snare, pero de los hi-hats, como que marcando cada offbeat, si te fijas. Es como el que marca la pautita también ahí. Y puedes añadir también en otros tiempos, por ejemplo, aquí. Puedes añadir otros dos aquí. Vamos a escuchar ahora en contexto.
puedes añadir como tú quieras. Entonces también puedes hacer varias capas, a lo mejor que un roll tenga otro hi-hat, a lo mejor que otro hi-hat tenga otro patrón rítmico. Prácticamente, y a partir de aquí ya tienes una guía bastante buena para partir y hacer tus hi-hats para tus instrumentales y suenen mucho más llamativas y mucho más grooveras. También, si te interesa ver cómo se mezcla el 808, va a aparecer un video aquí arriba en el cual te muestro cómo mezclé los 808 cuando suenan bastante delgados y opacos. Entonces, sin más que decir, comenta aquí abajo qué otras técnicas implementas tú para tus hi-hat rolls, ya que mayores productores pueden leer estos comentarios y también nutrirse de esta información para sumar a toda la comunidad. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios lo que tú también haces en los hi-hat rolls. Y bueno, también te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster de 0 a full. También tengo mi curso de Compresión Pro, el cual ya está disponible en la página, obviamente, de Compresión Pro. Los enlaces están aquí abajo. Y sin más que decir, practica, estudia y genera tu propio criterio. Nos vemos en otra entrega.